Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bienvenidos a todos a esta hora que nos levantamos y madrugamos a buscar a Dios y su palabra. Bienvenidos a los que ya se conectaron con nosotros por las plataformas Teams, YouTube y Facebook. Aquí estamos ya con los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, todo nuestras cinco partes de nuestro ser conectadas con nuestro Dios, ¿cierto? En todo nuestro ser, las tres partes, espíritu, alma y cuerpo, conectadas con nuestro ser para que Él sea el que nos guíe en este día y nos dé entendimiento al escuchar su palabra. De verdad que necesitamos la revelación, no solo la información. No vivamos por la información, ay, qué tema tan bonito, pero no hizo nada. No, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y que nos ayude a obedecerla. Cuando nosotros la obedecemos con la disposición de nuestro corazón, vemos los milagros del Señor, lo empezamos a conocer, porque eso es lo que quiere Él, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Pidámosle a Él esta mañana. Espíritu Santo, gracias por permitirnos esta mañana conectarnos con el cielo, conectarnos contigo a través de todo lo que el Espíritu Santo nos motiva, nos coloca ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, Señor, en cada corazón. Gracias por un día que nos regalas. Este es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en él. Señor, que hoy tengamos el gozo de tu Espíritu, amor, gozo y paz. Señor, que lo recibamos de ti, cada uno en nuestros corazones. Limpia mi corazón, dile Señor, límpialo, quita todo aquello que no me deje disfrutar de ti en este día, porque yo te necesito como el aire para respirar. Yo no quiero estar este día sin ti, quiero irte y comenzar este día contigo, pero también vivirlo todo el tiempo de estas 24 horas que tú me regalas hasta el anochecer, que yo te pueda decir, Señor, gracias porque has sido bueno. Has sido bueno y en la noche yo pueda decirte, Señor, cumplí mis propósitos, mis proyectos, todo, Señor, gracias a ti. Gracias, Espíritu de Dios, por cada familia, por cada hogar, por cada corazón individualmente que se dispone a acercarse a ti. Aquí estamos y eres un Dios bueno, un Dios que para siempre es su misericordia y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Espíritu de Dios, bendita sea tu presencia. Te alabamos, te bendecimos. Bendice los lugares en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Perú, en el Ecuador, Señor, en México, bendito Dios, en Bolivia. Espíritu Santo, bendice los lugares aquí en Estados Unidos, en los estados donde, bendito Dios, tu palabra llegue. Bendito Dios en estas horas de la mañana, bendice a Arkansas, bendice a Georgia, West Palm Beach, papito de los cielos, a Filadelfia. En el nombre de Jesús, levántate victorioso sobre cada necesidad, bendito Dios, de aquellos que hoy están enfermos, necesitando tu mano de poder para sanar, para liberar. Bendice a Colombia, Señor. Bendice todo rinconcito, Dios, donde sabes tú que llega tu palabra y que los oídos se disponen a escucharte y a disfrutar de ti. Señor, gracias porque la bendición tuya es integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y sabemos, Señor, que hoy tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, dice Jeremías 29:11. Y yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y también dice que nos deleitemos en ti y tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Señor, yo quiero que hoy seas mi deleite todo este día, porque es el día que tú me regalas para disfrutarte, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, el camino de pobreza. Ese camino de pobreza, recordemos que decimos el camino porque nosotros elegimos. Dios nos dio la voluntad, o sea, es que es lo que llama en la ciencia el libre albedrío.
que en la Biblia no está esa palabra porque es la voluntad que Dios nos dio para decidir. Nosotros decidimos si seguimos el camino de Él, le creemos a Él o tomamos nuestros propios caminos. Y es que nosotros, antes de conocerlo a Él como ahora Él se ha mostrado a nosotros, pues teníamos nuestro propio camino. Por eso Él se ofreció y dijo Él en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en términos teoterápicos, en la teoterapia, que es ese tratamiento, la teoterapia es una herramienta que Dios usa para tener el hombre tenga ese tratamiento a su vida a través de la palabra en sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces esa pobreza se aborda desde una perspectiva integral, porque no son solamente los aspectos materiales que incluye la pobreza, sino que también se incluyen los espirituales, emocionales y relacionales, porque ya la persona comienza a través de vivir un estado de pobreza mental, porque es más que todo está en la mente, en el no puedo, el que yo siempre soy así, el que nací así. Entonces esto afecta todo. Así también son sus relaciones, así también sus emociones, y espiritualmente piensa que Dios todo le mandó ese castigo, le castigó con ser pobre, y eso no es así. La teoterapia, al enfocarse en la sanidad del ser humano en todas sus áreas, espiritual, alma y cuerpo, considera la pobreza en una realidad compleja que debe ser tratada de manera personal. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se entiende esa pobreza, cómo la percibe Dios y cómo es ese enfoque que Él le da. Entonces, la pobreza espiritual, una necesidad profunda. Debemos de ser pobres en espíritu. Acordémonos que Él dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, desde esa visión espiritual, la pobreza es vista como una separación o alejamiento de Dios, que es la fuente de toda provisión y de la vida. Por eso el Señor dice en las bienaventuranzas, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, felices, dichosos, aquellos que en el espíritu necesitan más de Dios, necesitan más del Señor, necesitan, y dice, de ellos es el reino de los cielos. Qué belleza de promesa, porque Él ya nos introdujo a un reino que es el de su amado Hijo, el reino de los cielos. Acercaos porque el reino de los cielos, arrepentíos porque el reino de los cielos ya está cerca. Y Él es el reino Él es el Rey de Reyes en ese reino. Entonces la pobreza de espíritu aquí no se refiere a la falta de bienes materiales, sino a un estado de dependencia total de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ese espíritu está con minúscula porque es el espíritu nuestro, que al tener contacto con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, comienza a depender totalmente, no absolutamente, no parcial, sino absolutamente de Dios. Entonces hay que reconocer nuestra pobreza espiritual, y ese es el primer paso para la salud integral. Cuando usted reconoce, he hecho esto en mi caminar, he escogido un camino equivocado, me fui por el que no era, pero hoy, Señor, yo te necesito que meterme a ese camino que tú eres ese camino. Entonces ayúdame para que yo te pueda abrir mi corazón y mirar qué cosas espirituales pensé que venían de ti, castigos, todas esas cosas, y hoy necesito la gracia, porque la gracia se da cuando se abre el corazón a Él y viene la provisión y la guía de su Santo Espíritu. Entonces, en este sentido, la pobreza espiritual es una oportunidad para acercarnos a Él y depender de Él. Ya no quiero, sino que Él me guíe, que coloque en mi corazón, en ese camino, lo que yo necesito. Entonces, Dios es el sanador integral de la pobreza. Recordémoslo siempre, integral. Por eso en la teoterapia se enseña que Dios es un Dios integral, no solamente va a tomar el espíritu tuyo y no le va a importar ni el cuerpo ni el alma, no, porque el Señor creó todo nuestro ser. Entonces, no solamente va a estar sanando las heridas físicas o las enfermedades físicas, sino también las carencias emocionales, relacionales, materiales, porque ¿de dónde vino ese espíritu de pobreza? ¿De dónde vino esa mentalidad? ¿Sí? ¿De dónde vino todas esas cosas?
Entonces Dios no ve la pobreza como una mera falta de recursos, sino como una condición que puede tener raíces más profundas, como son las heridas del alma, los traumas o patrones familiares que llevan a la escasez. Entonces, así como te hicieron ver a ti en tu hogar, en tu familia, así mismo, tú mismo con esa mentalidad. Otros viven con mentalidad fantasiosa. Otros piensan, o sea, no han salido, no tienen recursos, pero piensan que tienen, que lo pueden conseguir y se meten en toda clase de cosas que no es verdad. Esas son ya fantasías que los llevan a endeudarse, a creer que pueden disfrutar de todas las cosas materiales porque piensan que la riqueza es solo material y piensan que es estar en alta sociedad, en restaurantes finos, viviendo en casas opulentas, todas esas cosas les va a llenar la vida y se meten en una cantidad de deudas y ahí es donde vienen los problemas del dinero, del robo, de hacer cosas que no se deben, porque esa mentalidad también los llevó a pensar que así debían de vivir y que todo es fácil. No, Dios bendice la obra de nuestras manos, Dios bendice el empleo, el trabajo, Él nos abre puertas para eso. Lo que es el dinero mal habido y las riquezas mal habidas, Él no las bendice. Entonces Filipenses 4:19 dice, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Él no va a suplir solamente lo material, sino que va a ser en un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para que siempre le estés dando la honra a Él. Entonces Dios no suple necesidades materiales, sino que lo de Él es una plenitud, en la plenitud espiritual y emocional, sanando el alma, transformando la mentalidad de escasez, óigalo bien, transformando esa mentalidad de escasez en una mentalidad de abundancia, pero guiados por la palabra, no en una forma fantasiosa, porque entonces ahí sí nos salimos del camino nuevamente. Entonces, por eso en la palabra de Dios y con la palabra de Dios se busca que la persona entienda la soberanía y la provisión de Dios para cada área de su vida. Así le permite vivir de una manera integral y una mente renovada, una mentalidad renovada. Por eso la palabra de Dios es necesaria escucharla y ponerla por obra como esa medicina que necesita Dios, que necesitamos de Dios y que Él lo haga. La pobreza relacional y emocional. Bueno, en los términos también llevados a que nos enseña la palabra de Dios, la pobreza también puede manifestarse en la falta de relaciones saludables, en una vida emocional desequilibrada. La pobreza emocional se refiere a la carencia de afecto, desde el vientre fue rechazado o comparado con sus otros hermanos y entonces necesita apoyo o sanidad interno, lo cual puede afectar de manera en que una persona percibe el mundo y se relaciona con otros. Personas que siempre en su mente está y en su corazón, no tengo, no tengo, no voy a dar, no quiero. Y no estamos hablando solamente del dinero, estamos hablando, si es emocional, las palabras positivas, las palabras de aliento, las palabras que levanten y no que tiren al piso, porque dice la Biblia que hay lenguas que son como espada, ¿cierto? Que en vez de hacer bien, derriban a una persona con las palabras. Entonces, todo esto también es como está mi mente, veo también las personas, veo la oportunidad, hay credibilidad o no. Soy un empleado o una persona mediocre en mis cosas que hago. Entonces allí es donde comienza la mente a renovarse y todo lo emocional referente a la pobreza comienza a ser diferente. Si usted tiene un restaurante y hay mucho, porque hoy hay mucha competencia en todo hay competencia, ¿verdad? En todo. Pero como decía Pablo, yo no compito con nadie, mi competencia soy yo mismo porque tengo que agradar es al Señor. Entonces todo lo voy a hacer excelente porque Él es excelente y porque Él es el que se lleva la gloria. No que no cometa errores, vuelvo y digo, errores los vamos a cometer porque somos seres humanos, pero Él es el exaltado siempre. ¿Ve? En el Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los solitarios y a los cautivos saca a prosperidad. Salmo 68:6. ¿Quién lo hace? Dios. Dios hace habitar en familia a los solitarios. A los cautivos saca a prosperidad.
¿Cautivos en qué? En su mente, en sus emociones, en el que ya no puedo de aquí. O sea, la mirada solamente puesta en la necesidad. Y es que hay que conseguir dinero como sea. Y se piensa que el dinero es la solución. Pero no. Dios restaura las relaciones rotas, las relaciones que tuvieron algo importante en nuestra vida y que marcaron nuestra vida. Él restaura, coloca a las personas en comunidades de apoyo, le coloca personas a su lado. Por eso es tan importante y él habla de congregarse. ¿Por qué? Porque usted conoce personas que le pueden llevar, ¿cierto? A conocer que el Señor le pone allí para que usted también desarrolle, a no ser que usted sea una persona también en su área emocional, está desequilibrada, entonces no confía en nadie, no cree en nadie y piensa que todas las personas son malas. Y así no es, porque Dios también sana corazones y no podemos generalizar. Entonces la pobreza emocional puede ser sanada al experimentar el amor puro de Dios. Si usted recibe el amor de Dios, usted lo recibe en su corazón, usted puede experimentar esa sanidad, es una experiencia propia. Y también cuando usted se reúne con más cristianos, más creyentes que aplican la palabra y también han ido saliendo de sus cosas para tener una salud integral. Entonces, en la palabra de Dios, con la palabra de Dios se busca sanar las heridas internas que contribuyen a una sensación de pobreza emocional y relacional. Óigalo bien, emocional y relacional. Por eso con la teoterapia, que es ese tratamiento, nosotros podemos llegar a esas heridas y decir, usted le está pasando esto por esto. Entonces la pobreza material también es una responsabilidad y justicia, la pobreza material, responsabilidad y justicia. Entonces desde esa perspectiva que la ve el Señor, la pobreza material se reconoce como una realidad que afecta a muchas personas. En el globo terráqueo hay muchas personas que les afecta la pobreza material. Pero también se entiende que Dios no desea que sus hijos vivan en carencia, que les falte lo necesario. Dice que estemos contentos con los que tenemos. Dicen, estén contentos con lo que tienen porque Dios no los dejará ni los desamparará, dice su palabra. No conformes, contentos. Porque conforme es decir, yo ya no puedo, me quedo así, yo ya no puedo comprar ese otro vestido, ya no puedo arreglar la casa, ¿de dónde voy a sacar? O sea, todo se le vuelve una crisis, un problema. La Biblia nos enseña que Dios es un proveedor fiel y eso es verdad, eso es verdad. Él es un proveedor fiel. Cuando Él decide bendecir a una persona, no quita sus ojos de esa persona y llama a sus hijos a compartir también con los necesitados. El problema es que cuando Él nos da mucho, nosotros queremos atesorar y Él no quiere eso. Él quiere que se comparta. Entre más usted comparta lo que tiene, no que se quede sin nada, pero que si usted tiene, usted lo pueda compartir con sus seres queridos primero, luego con los demás. Entonces usted va a actuar con justicia y entonces él no permite que los pobres, como si ellos tienen esa mentalidad así, sean oprimidos. Él no lo permite. Sí, porque la gente se hace una pregunta, si existiera Dios no existieran los pobres, y qué pena, pero es que Dios no creó la pobreza está en el corazón de las personas como vieron esa mentalidad de sus padres y así los llevaron a vivir así, carencia de todo porque fueron unos padres con esa mentalidad. Proverbios 22, 22 y 23 dice, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida a quienes lo despojan. Óigalo bien. Proverbios 22, 22 y 23. Entonces no podemos, dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida a quienes lo despojan. Tremendo. El Señor es el que hace la justicia. El Señor es el que está viendo todo. Por eso nuestro corazón no debe inclinarse a ser sino neutrales hacia esas personas que tienen esa mentalidad, pero que necesitan salir de allí. Entonces Dios se presenta como el defensor de los pobres, el abogado de los pobres, podemos decir, y los oprimidos, ¿sí? En el contexto de la teoterapia se busca que las personas, que las comunidades cristianas actúen
conforme a este llamado de justicia, que se haga justicia, pero no en la venganza propia, sino con oraciones, con rogativas por estas personas. Y esto implica no solo atender las necesidades inmediatas a los pobres, como darles lo material, darles un mercado, comida, no, sino también trabajar por una transformación estructural que le elimine esa pobreza y promueva la equidad. Entonces, las personas han dividido los grupos en ricos y pobres materialmente, hablando de lo material, ricos y pobres, sociedades y no sé qué, altas estatus, porque se han creído eso en la cabeza y en los mismos gobernantes se ayuda a eso y hay una división, pero eso es en la mente. Todos nacimos con el Señor nos dio dones y talentos que si los ponemos en las manos de Dios siempre van a tener, ¿cierto? Una bendición. Entonces la sanidad de la mentalidad de pobreza la da el Señor. El Señor trabaja en esa mentalidad de escasez. Muchas personas pobres la experimentan. Salimos de esa mentalidad del no se puede, el no tengo cómo. Y esa mentalidad puede estar arraigada de una visión de sí mismo como no merecedores, ¿cierto? Yo conocí una señora que me decía, yo no le puedo pedir a papá Dios que me dé un carro, ¿cómo se le ocurre? Eso es mucho, que me dé una casa. Imagínense, entonces, una mentalidad distorsionada. Pero sí podía pensar en robar, porque tengo que conseguir ese dinero como sea. Entonces, no son merecedores, se sienten no merecedores o en patrones familiares que los llevan a vivir en carencia. Usted tiene que pensar qué es lo que le ha llevado a ese estado. Parte del proceso de sanidad es ayudar entonces a cada persona a cambiar esa perspectiva, que el Señor nos ayuda a eso, a que la palabra de Dios llegue y nos haga entender que Él es un Dios de abundancia. Se siembra un frijolito y sale una cantidad de frijolitos, un maíz de una mazorca y sale toda una mazorca. El Señor no es carente de nada, ¿sí? Y Cristo tiene que darnos esa vida plena. Él nos prometió vida abundante, pero no consiste, dice, la vida abundante no consiste en los bienes que posees. Esa no es la vida, porque puedes tener muchos bienes materiales, pero no tener paz y estar desesperado, aburrido o aburrida y decir, ¿para qué la vida? Y estar maldiciendo el día, la vida, todo. Entonces eso no sirve. Hay que, Jeremías 29:11, que el Señor me lo regaló ahora, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Esto lo dice el Señor, lo declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro de esperanzas. Así que Dios quiere restaurar no solo las condiciones materiales de las personas, sino también la forma en que piensan, en que se relacionan con la provisión de las bendiciones que vienen del cielo. Él es el proveedor en todos los sentidos. Entonces él nos llama a ser generosos y a tener solidaridad. Él nos llama a la generosidad porque Dios es un Dios generoso y tiene promesas para todo aquel que da con generosidad. Entonces Dios llama a todo su pueblo, a los que lo siguen a Él, a ser generosos y solidarios con aquellos que viven en esa pobreza. Y se nos enseña a través de su palabra que una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios debe reflejar el corazón generoso de Dios. Debe ser una persona que no le cuesta dar. El acto de ayudar a una persona que necesita no es solo un mandato moral, sino una forma de participar en el plan redentor de Dios para traer justicia y sanidad al mundo. En diciembre, que ya se acerca la época de la Navidad, muchas personas se mueven hacia los niños pobres y los regalos y no sé qué, pero solo es en esa época por cosas que son intereses personales, pero no por un corazón generoso. Entonces, muchos, no digo todos, muchos, se mueven no con esa justicia para traer esa justicia al mundo, sino por cosas personales, cosas prebendas personales, porque eso se ve. La corrupción está por toda parte. En Hechos 20:35 el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos que la palabra bienaventurado es feliz, es dichoso. Los cielos se abren. Más bienaventurado es dar que recibir. Y no pensemos en cosas materiales.
pensemos en cosas espirituales, en cosas, en palabras, en actos de bondad. Porque no solamente es pensar en dinero y dinero y dinero, porque el dinero no lo es todo. Eso ya el Señor se encarga de todo lo material. Pero cuántas palabras, ¿cierto? Una palabra, una llamada, algo que a una persona que con su corazón transformado, usted le pueda ayudar. Entonces la generosidad es parte de la sanidad del alma. Una persona que es generosa es porque tiene su alma sana, pues comparte con los demás, experimenta un corazón transformado, tocado por Dios en acción. Es el corazón mismo de Dios en acción. Por eso en la palabra de Dios se enfatiza que el dar es más es más beneficioso que recibir. Dar no solo se beneficia al receptor, sino que también transforma el corazón del dador, alineándolo más con la voluntad de Dios. Por eso hay personas, ay, no, 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 ¿por qué se puso a molestarse? ¿Cómo me da eso? No, cuando usted le vayan a dar, habrá, porque la mano se abre, mire, la mano se abre para recibir, pero también para dar, eso viene y va. Entonces usted, ay, no, 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 porque entonces está cortando esas bendiciones, está cortando que los cielos, el Señor puso a esa persona que diera, bueno, usted no está pidiendo, pero le están dando un abrazo, una palabra de amor, cosas tan bonitas que tiene el día con personas y corazones así. Entonces, como ya como lo final de este tema, Dios ve la pobreza no solo como una falta de recursos materiales, sino como una condición que afecta a todo el ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso hay que buscar restaurar cada área afectada por la pobreza a través de la sanidad interior, de un cambio de mentalidad y de la provisión divina. Dios es nuestro proveedor absoluto. Y Dios desea que nosotros como sus hijos vivamos en plenitud, pero no solamente de lo material, porque ya lo sabemos, ya hemos visto eso. ¿Sí? No solamente es que en términos materiales tengamos todas las cosas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y nos llama a ser agentes de justicia, de compasión para aquellos que sufren esa pobreza. Por eso vamos a orar y entreguémosle al Señor todo esto que, que, que Él quiere que nosotros tengamos. Ese principio de generosidad está en la palabra de Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más. Lo comenzamos diciendo al comienzo del tema. La generosidad no es solo un acto de dar de lo que tenemos, sino una actitud, óigalo bien, de corazón que refleja nuestra confianza en Dios. Entonces este camino nos lleva a un camino de bendición, a una vida de abundancia en múltiples aspectos, no necesariamente lo material. Entonces el peligro de la retención es egoísta, eso es egoísmo de nosotros. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más y los que retienen, dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y son llevados a pobreza. Más de lo que es justo y son llevados. Entonces, retener más de lo necesario refleja una mente de escasez, donde se confía más en los recursos propios que en la provisión que viene de Dios. Entonces, este camino lleva a la pobreza, no solo física, aquí la Biblia no habla de eso, sino una vida vacía de propósitos, en relación con los demás, en amor, en perdón, a una vida egoísta, una vida amargada, porque no piensa sino en ello, en ella misma, en esa persona misma, y no es rico, dice, para con Dios, ni para con los demás. Ellos no necesitan, yo qué les voy a dar, no tengo yo, y empiezan a alegar de todo esto, a razonar. Entonces, retener más de lo que es justo es una expresión que refleja el acto de acumular o de aferrarse a recursos de posesiones, de riquezas, de una manera egoísta. Cuando nosotros ahorramos, ¿cierto? Porque el ahorro viene de Dios también, con metas, con propósitos. Y ese ahorro es para eso, no para enriquecerse, sino porque tiene una meta fija en lo que quiere hacer con ese dinero. Es necesario hacer el presupuesto, vivir por presupuesto y que usted se vuelva una persona que ahorra. Entonces, cuando usted es ahorrador, ahorrativo, usted siempre que haya una necesidad va a estar allí porque usted tiene ya esa mentalidad de que se puede hacer con el ahorro, no quitándole al otro, no robándole al otro, sino que se puede hacer. Entonces, esto lo lleva a tener
principios bíblicos, morales y justos. Entonces, por eso la Biblia relaciona la retención egoísta con la avaricia, con la codicia, con la falta de generosidad. Hay personas que entre más retienen, más pobres son porque no han entendido estos principios del Señor. Proverbios 11, 24 y 25 nos ofrece esa perspectiva clara. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 24 y 25. Entonces aquí nos enseña la Biblia que el que da con generosidad verá su vida prosperada. Mientras aquellos que retienen y que les da miedo y que dicen eso es mentira, acaban en esa pobreza, no necesariamente material, vuelvo y lo digo, sino espiritual y emocional, porque se vuelven ciegos completamente a lo que Dios quiere. Y esa actitud de acumular y no compartir refleja una falta de fe en lo que Dios como proveedor. No lo ven como proveedor, se ven a sus propias vidas. Si yo no hago esto, eso no va a caer del cielo, dice. Y es un corazón centrado solamente en lo que ven los ojos, no lo espiritual, no está abierta esa mirada a lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando usted retiene más de lo justo? Pues una persona egoísta, con falta de generosidad, porque retiene más de lo necesario, dice la Biblia. Impide que otros se puedan beneficiar y niega la posibilidad de bendecir su vida y bendecir a los necesitados. Por eso también hay una desconfianza en que Dios sea el proveedor. Entonces piensa que solamente si usted no trabaja, las cosas no le van a venir. Y esa mentalidad es solamente lo que ve físicamente, pero no tiene una visión espiritual como Dios la amplía cuando usted lo conoce a Él en esa generosidad. También hay injusticia, ¿sí? Por lo menos las personas se vuelven injustas cuando no se paga lo que se debe, cuando usted se compromete con deudas, y usted no paga. Usted se vuelve malo para eso, porque usted la codicia, la avaricia, le lleva a ser una persona mentirosa en las cosas que usted adquiere, en los créditos que adquiere. Se vuelve, entonces coge mala fama y usted no le interesa si usted habla mal de usted, si usted queda mal y roba de frente. Hay personas que han prestado dinero y no lo vuelven nunca más a devolver porque dicen esa persona no necesita. Esa persona, yo sí necesito y lo tengo. Por eso es que las personas se adueñan de las cosas materiales pensando que ellos necesitan y que el otro no necesita. Pero lo que ha tomado esa persona para ahorrar, para tener sus cosas, eso no lo miran, sino que ya tienen, entonces no dan. Entonces yo lo tengo que tener a la fuerza. Entonces prestan dinero y no lo devuelven. Y eso se llama injusticia. Retener injustamente lo que le pertenece a otro, que no te pertenece a ti. Entonces no se puede responder a alguien de esa manera. Todos tenemos un corazón transformado y por eso dice el que robaba no robe más, dice en Primera de Tesalonicenses 5, sino que trabaje para que pueda tener lo necesario y pueda ayudar a los demás, dice la palabra, porque el Señor bendice la obra de nuestras manos sobreabunda. Pero cuando una persona se mete en la cabeza que no, que es de esa manera que tiene que tener las cosas, pues está haciendo injusticia. Por eso hay que pagar. Si se compromete a pagar, pague, sea de palabra, cumpla, porque allí está el corazón de Dios. ¿Ve? Entonces vienen las consecuencias emocionales y espirituales. Parece que usted, aunque parezca que usted acumula muchas cosas, usted dice, no, pero eso es justo que yo pueda guardar esto y esto y no lo pueda, yo no lo voy a repartir, no voy a darle a nadie nada. Cada uno que se defienda, yo ya he trabajado mucho, o sea, usted empieza a razonar y usted empieza a retener más de lo que es justo, entonces empieza a tener una pobreza interna, porque le falta generosidad y su corazón se endurece a tal punto que se desconecta de las mismas necesidades de las personas y de Dios, porque el corazón de Dios no es así. Entonces, si usted dice ser hija o hijo de Dios y usted actúa de esta manera, no tiene el corazón de Dios, porque veamos el ministerio del Señor Jesús, veamos a Dios como es. Entonces, para parecernos al Señor,
tenemos que actuar de otra manera, ¿verdad? No podemos actuar de esa manera, sí. Entonces Dios nos llama a ser administradores de nuestras cosas, pero responsables también, y nos llama a ser generosos con lo que tenemos. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que el acto de dar no solo es una bendición para otros, sino que es una prosperidad para nuestras propias vidas. Cuando usted lo hace, los cielos se están abriendo, no solo material, sino que lo espiritual y emocional empieza a entenderse. Entonces pregúntese esta mañana, ¿en qué áreas de su vida usted siente que puede estar reteniendo más de lo que es justo y cómo podría empezar a ser generoso? ¿Cómo le falta a usted la confianza en la provisión de Dios y podría estar afectando esa actitud hacia los bienes materiales o el dinero? Retener lo que es justo implica actuar con justicia y con generosidad y con fe. Tres cosas: justicia, generosidad y fe. Confiando en que Dios bendice a aquellos que comparten de lo que tienen con los demás. No, pero es que si usted da, se va a quedar sin nada. Eso es mentira. Entonces, el camino de la pobreza espiritual se limita no solamente no es limitarse a los bienes materiales. Cuando nosotros nos aferramos a lo que tenemos, ya sean recursos, talentos, nuestro tiempo, nos alejamos más y más del corazón de Dios y de la bendición de poder ver a otros felices en los momentos que usted da. La pobreza espiritual es una consecuencia de una actitud egoísta y nos deja aislados y distantes de los propósitos de Dios para nuestra vida. La pobreza es como una condición del corazón del hombre. Se denomina espíritu de pobreza y realmente es una condición del corazón. Es una mentalidad de escasez, falta de fe en la provisión de Dios, y se manifiesta en actitudes como temor al futuro, carencia de que siempre falta algo, incluso cuando es suficiente, dice, no, si doy se me acaba. Desconfianza en Dios, Dios no me va a dar eso, no trabaja y verá, ¿sí? Llevando al apego a las posesiones materiales por miedo a quedarse sin nada, es el egoísmo. Entonces es temor al futuro, desconfianza en Dios, egoísmo, codicia, se prioriza todo eso. Ya terminando en Lucas 12:15, dice, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15, esa no es la vida. Entonces aquí Señor Jesús señala que la raíz del problema en la pobreza material es algo de una actitud interior, que se pone más confianza en las personas, en las provisiones, que en la provisión que viene del cielo, porque Él nos lo da todo. Así que la influencia espiritual es importantísimo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por hacernos entender el espíritu de pobreza, que es visto como una influencia espiritual negativa que promueve una mentalidad, Señor, de derrota y de falta de. Por eso, Señor, ese espíritu se enfoca en hacer que las personas vivan en escasez, incluso cuando materialmente no hay necesidad. Se caracteriza por miedo persistente a la escasez, Señor, incluso en tiempos de abundancia, actitudes de miseria, de mezquindad, donde se retiene incluso lo necesario para bendecir a otros. Desconfianza en ti, Señor, y en tus promesas, que conducen a una visión negativa de ese Dios que conocemos, que nos creó y nos puso en un mundo que ya habías hecho todo para nosotros, Señor. Papito de los cielos, sácanos de ese enfoque, esa raíz que sigue estando en el corazón de cada persona con un espíritu, una mentalidad de pobreza. Ayúdanos a ver, bendito Dios, que todo se encuentra dentro de un terreno fértil y una mentalidad que no ha sido renovada por la palabra de Dios, ni por sus promesas de provisión y bendición. Saca, Señor, ese espíritu de pobreza de las mentes, de los corazones de aquellas personas que hoy, Señor, nos confrontamos con tu palabra. Ayúdanos a ver siempre, Dios, como tú nos ves, con una vida abundante, porque no tenemos miedo, sino que el temor viene hacia ti, Señor. Romanos 12:2 nos enseña que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, Señor, hoy tú sugieres que más de una influencia externa es una transformación interior,
lo que nos libera del espíritu de pobreza. Por eso, Señor, ¿cuál es el espíritu o condición del corazón? La pobreza espiritual es una condición del corazón, Señor. Por eso, cuando una persona confía más en sus propios recursos que en ti, Señor, empieza la codicia y el temor gobierna sus decisiones. Es una señal de que necesita una transformación interior. Transfórmanos, Señor, hoy. Transforma nuestra manera de pensar, de vivir, para que cambie todo nuestro ser, bendito Dios. Esa mentalidad de pobreza puede estar influenciada por patrones de vida, carencias, por influencias espirituales, Señor, por el miedo y la falta de confianza en ti, bendito Dios, como proveedor. Hoy, bendito Dios, Señor, llévanos a descubrir dónde está ese espíritu de pobreza, para que tú lo erradiques completamente, Señor, y podamos llevar a superar esa pobreza espiritual con la fe y la confianza en ti, con la generosidad, con la renovación de la mente, con la oración como hoy lo estamos haciendo, Señor, y la liberación de esa influencia espiritual que impide que avance nuestra vida, para que haya paz interior. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti este día. ¿Estoy confiando en ti, en tu provisión, o estoy confiando en mis propios recursos cuando se trata del dar, no solamente material, sino en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Qué áreas de mi vida, Señor, estoy reteniendo más de lo que es justo, impidiéndome vivir en la abundancia que tú tienes para mí, Señor? Sana hoy mi corazón. Sana hoy mi corazón y que recuerde Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Ayúdame a recordar tu palabra, Señor. Examina mis actitudes hacia la generosidad y hacia lo que retengo. Ayúdame a examinarme a mí misma, Señor. Mira el camino de pobreza por el que vaya, Señor, y aléjame de ese camino para conseguir, bendito Dios, meterme en el tuyo y en tu plan, Señor. Porque el verdadero bienestar espiritual surge cuando, en lugar de aferrarme a lo que tengo, decido compartir y confiar en que tú, Señor, suplirás mi necesidad. Gracias, Señor, por la visión que hoy me das, por depender de ti, reconociendo que no solamente eres un Dios que da una cosita nada más, sino abundancia. Y dar no es una pérdida, sino una manera de recibir más y más bendiciones. Bienaventurado es más dar que recibir. Por eso, Señor, ayúdame a tener ese corazón generoso, para que podamos ser testimonio del amor tuyo. No solamente, Señor, de acumular de miedos, sino de todo lo que nos das para bendecir a otros. Gracias, papá, por este nuevo día, por lo que nos hablaste a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión.